Estimados amigos, muy buen día y bienvenidos una vez más a nuestra serie de análisis de libros sobre temas empresariales, económicos y financieros. Este mes queremos compartir con ustedes el resumen del libro The Value of Everything. Este libro fue publicado en el año 2018 por Mariana Mazzucato. Mariana es una economista de nacionalidad americana-italiana. Es actualmente profesora en Economía de la Innovación, así como directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público en la Universidad College de Londres y es decana en Economía de la Innovación en la Universidad de Sussex. En el año 2013, la revista americana The New Republic la nombró como una de las 3 principales pensadoras a nivel global en temas de innovación. Y el libro que vamos a comentar el día de hoy estuvo nominado en el año 2018 como el mejor libro de negocios por parte del Financial Times y también de la consultora McKinsey. The Value of Everything es un libro que analiza las corrientes de pensamiento económico denominadas clásicas y neoclásicas, la diferenciación e importancia del trabajo productivo contra el trabajo improductivo, y también analiza las formas tradicionales de medición de riqueza a nivel nacional, el Producto Interno Bruto, el rol del sector financiero, cuya inclusión en el sistema de cuentas nacionales se dio apenas a partir de la década de los años 70 y concluye revisando la forma en que la extracción de rentas de ciertos sectores o grupos de la población ha contribuido a la creciente desigualdad que vemos hoy a nivel global. De acuerdo con economistas que son considerados como economistas clásicos, tales como Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx, el valor de un bien producido residía en el trabajo puesto para crear dicho bien. Es decir, si estamos hablando de producción de alimentos o fabricación de ropa, la manera natural de ver el valor de esos insumos era con base en el trabajo que se ponía en su fabricación o en su producción. Sin embargo, desde principios del siglo XIX, una nueva escuela de pensamiento denominada neoclásica empezó a desarrollar lo que después se conocería como la teoría de la utilidad marginal, y la cual se enfocaba más en el consumidor o en el usuario de los productos o servicios en vez del trabajador, y relacionaba el valor de un bien al número de personas que lo necesitaban en cierto momento de tiempo y a su escasez relativa. Uno de los principales economistas que abonaron para el desarrollo de esta teoría fue el británico Alfred Marshall. Y un ejemplo muy sencillo para entender esta teoría de la utilidad marginal es preguntándoles a ustedes, ¿cuánto dinero estarían dispuestos a pagar por una botella de agua cuando se tiene sed o cuando no se tiene sed? Evidentemente, esa botella de agua vale mucho más cuando es la última botella de agua en el desierto que cuando estamos en medio de una máquina que tiene 50 botellas de agua. Entonces, esa migración en el pensamiento económico hizo que todo el enfoque de la teoría económica pasara del trabajador al consumidor. Y esta escuela de pensamiento, pues es básicamente lo que ha desarrollado muchas de las teorías económicas modernas. Con la entrada del pensamiento económico neoclásico, se le da mucha prioridad a la utilidad subjetiva del producto o servicio y es el consumidor realmente el que tiene la última palabra, más que el trabajador. Pasando a un nivel ya más macroeconómico, la autora nos comenta sobre el método más utilizado y estandarizado para medir la riqueza entre los países y que se trata del Producto Interno Bruto o PIB. La historia del PIB se remonta a la época de la posguerra, cuando la Organización de las Naciones Unidas propone un sistema de cuentas nacionales para poder hacer ciertos análisis comparativos y tomar mejores decisiones. Y ahí es donde se establece la metodología para que cada país pueda calcular su Producto Interno Bruto. Esta metodología, por el momento histórico en el que se dio este proceso, pues incluye muchos principios importantes de la teoría de la utilidad marginal.
Sin embargo, y a pesar de ser un indicador sumamente utilizado a nivel mundial, la autora señala que esta métrica tiene conceptos y la propia metodología del PIB tiene inconsistencias importantes una vez que se analizan a detalle. Por ejemplo, destaca el tema de los ingresos generados por rentas de inmuebles, en el cual si una persona es dueña del inmueble que habita, la métrica considera que esa persona estaría pagando una renta por dicho inmueble, aunque en realidad pues, esto no esté ocurriendo. También es importante recalcar que la métrica del PIB no identifica cuáles servicios agregan realmente valor a la economía y cuáles realmente extraen o destruyen valor de la economía. Y tampoco cataloga o toma en cuenta, por ejemplo, la actividad de la economía formal, no refleja el nivel de igualdad o bienestar con el que viven los ciudadanos, tampoco detalla de forma específica los niveles de productividad que existen dentro de una economía o algunos datos que son importantes también para medir aspectos económicos fundamentales. Por ejemplo, cuántas vacaciones toman los trabajadores, cuál es la calidad de los servicios básicos a los que la población tiene acceso, o cuántas horas en promedio se tuvo que trabajar en cierto país para poder lograr ese nivel de PIB, ¿no? En fin, se analizan muchos aspectos en los que nos podemos cuestionar hoy en día si el PIB sigue siendo una medida correcta para medir la riqueza a nivel de países. La autora también hace un análisis muy interesante sobre el crecimiento del sector financiero en la economía de los países desarrollados a partir de la década de los 70 y concluye que el crecimiento del sector financiero no necesariamente es sinónimo de un desarrollo económico positivo. Tradicionalmente, el sector financiero generaba valor a la economía al invertir los recursos que estaban disponibles del lado de los ahorradores y ponerlos a disposición del financiamiento para diversos proyectos productivos. Y en ese sentido, esa mecánica, ese modelo, pues sí generaba valor a la economía, ya que permitía que diversos proyectos productivos se llevaran a cabo. Sin embargo, hoy en día las empresas del sector financiero ofrecen una amplia gama de servicios que van mucho más allá de simplemente invertir el ahorro. Hay muchas empresas del sector financiero que el día de hoy se han diversificado hacia productos mucho más sofisticados, pero también más riesgosos, tales como los mercados de derivados, la administración de ciertos activos, y que no necesariamente generan riqueza para la sociedad en su conjunto. La autora pone como ejemplo que en el caso de Estados Unidos o Reino Unido, el sector financiero ha crecido enormemente desde la década de los 70 y actualmente llega ya a niveles de entre 7 y 10% del Producto Interno Bruto del país. La autora considera que este crecimiento del sector financiero ha sido desmedido y ha contribuido a la desigualdad en nuestras sociedades, pues facilita o incentiva la extracción de rentas de un grupo poblacional, es decir, de la gente que vive a crédito, que utiliza mucho el producto de crédito y transmite esas rentas a los dueños o a los accionistas del sector financiero. En fin, el sector financiero no sale muy bien parado del análisis que hace la autora y creo que es un tema interesante de debate. También se nos habla sobre cómo la economía en los países desarrollados se ha vuelto mucho más dependiente del sector financiero en épocas recientes y la autora comenta sobre algunas empresas que tradicionalmente no pertenecían al sector financiero, pero que han incursionado y quizás el día de hoy su parte financiera es una parte del negocio mucho más grande de lo que era anteriormente, ¿no? Menciona el caso, por ejemplo, de Ford Motor Company, pero es el mismo caso para muchas de las compañías automotrices, las cuales ya obtienen mayores ganancias otorgando créditos automotrices que vendiendo sus propios automóviles, ¿no? Y aquí nos hace énfasis la autora sobre la influencia que ha tenido esta escuela de pensamiento del economista Milton Friedman, ¿no? El cual a finales de los años 60, principios de los 70, publica un artículo muy importante llamado The Social Responsibility of Business is to Increase Profits, ¿no? En el cual pues resaltaba que la maximización de las utilidades
debe ser el objetivo primordial de cualquier negocio y no necesariamente otros aspectos de responsabilidad social. Hoy sabemos que pues, esa teoría está siendo también muy cuestionada y hay un regreso de parte de muchos sectores del mundo de negocios hacia ver a la responsabilidad social como algo importante, pero esto la autora piensa que es lo que ha llevado a muchas empresas a poner la maximización de utilidades como fin último de cualquier negocio. Otro tema que nos comenta es, por ejemplo, el caso de las empresas que tienen un alto contenido de innovación, por ejemplo, en giros farmacéuticos o de tecnología, y que estas empresas muchas veces terminan funcionando como monopolios debido a que existe poca regulación gubernamental, debido a que operan en sectores de la economía que apenas se están desarrollando y por lo tanto son difíciles de regular, debido a que a veces dan incentivos fiscales o incluso incentivos financieros de parte del propio gobierno para hacer que haya más innovación en la economía. Pero lo que nos dice el libro es que si esto no se da junto con otros controles que aseguren que la innovación se dé, pero que también la riqueza que proviene de esa innovación sea distribuida de forma equitativa en la sociedad, entonces el resultado es que simplemente se acumula mayor riqueza en un solo grupo y se incentiva la desigualdad, ¿no? Entonces, ahí la lección que nos pone el autor es que muchas entidades que surgen principalmente o en un principio como entidades innovadoras, terminan siendo empresas o entidades altamente extractivas y que simplemente transfieren renta de un sector poblacional a favor de otro. En el caso de las compañías farmacéuticas, la autora hace un análisis incluso más detallado sobre la forma en que se da esta extracción de valor de la economía por parte de este tipo de empresas. Lo que nos dice es que las compañías del sector farmacéutico es evidente que en épocas recientes han experimentado un crecimiento económico muy importante, mucho de lo cual es gracias a las patentes que han podido registrar en diferentes países y lo cual les permite obtener ganancias millonarias, ¿no? Permaneciendo blindadas ante la competencia y manteniendo sus precios altos debido a que sus productos típicamente tienen una demanda casi perfectamente inelástica, ¿no? Ya que los medicamentos pues son muy importantes para el consumidor y muchas veces alguien que está enfermo pues no tiene otra opción más que comprar el medicamento específico que el doctor le está recetando y muchos de esos medicamentos pues tienen un alto costo, ¿no? Y no hay productos sustitutos en muchos casos, ¿no? Aunque sabemos que en muchos otros hay medicamentos genéricos, pero en muchos casos, en los casos que tienen patentes vigentes, no hay productos sustitutos. Entonces, en ese sentido, las patentes son usadas para extraer más valor de la economía y extraen más valor del que le generan a la economía, ¿no? Dicho de otra manera, la autora condena un poco que muchas empresas farmacéuticas o startups farmacéuticos, pero también en otros sectores como tecnología, por ejemplo, estas empresas se benefician de la investigación científica, que muchas veces es investigación científica que ha sido financiada con dinero público y que sin embargo estos startups farmacéuticos o tecnológicos eventualmente son adquiridos por inversionistas privados y al final los que se benefician de toda esa investigación científica y de las patentes son los inversionistas privados que adquieren estas empresas, que después obtienen altos rendimientos por la explotación comercial de esa propiedad intelectual y por ende la autora llama a reconsiderar el rol que el gobierno debería tener en la corrección de estas inequidades, ¿no? Siguiendo con el libro, se retoma el tema del PIB y la autora señala que típicamente la aportación del sector público en el cálculo del PIB es cero, de cero productividad, e incluso economistas y políticos prefieren no calcular retornos sobre la inversión en obras de infraestructura de las que hace el gobierno, como sería, por ejemplo, el caso de carreteras. La autora señala que sí es evidente que a lo largo de muchos años las sociedades modernas en general de muchos países, hemos asimilado el paradigma de que todo aquello que tiene un carácter público es negativo, mientras que todo aquello que tiene un carácter privado es positivo.
y nos dice que obviamente hay una larga lista, una larga historia de nepotismo, corrupción, malas inversiones, malas decisiones, que han hecho que el público en general asocie la palabra gobierno o la palabra sector público como sinónimo de ineficiencia. Sin embargo, la autora también nos llama a repensar lo que debería de ser el papel del gobierno en la economía, no como una entidad totalmente opuesta al sector privado, sino que fuera complementaria y con quien se pudiera trabajar de manera colaborativa y productiva por el bien de la sociedad. En fin, ya para concluir el resumen, amigos, de este libro, creo que uno de los mensajes principales con los que nos deja la autora es que debemos de pensar más sobre el valor de las cosas más que su precio. Desde la aparición de la teoría de la utilidad marginal, el valor ha estado determinado ampliamente por el precio de los productos o servicios. Y aquí nos da el ejemplo nuevamente de las patentes, ¿no? Para empresas de alta tecnología o empresas farmacéuticas, y nos cuestiona esas patentes, cómo generan realmente valor y a quién se lo generan. Y si ese dinero que se utilizó originalmente para investigación, desarrollo, educación, no es reinvertido en la economía de una forma rápida y eficiente, entonces difícilmente se está generando valor para la sociedad. La autora considera que hemos dejado de distinguir entre la creación de valor y la extracción de valor, y eso nos impide tomar decisiones adecuadas. Creo que uno de los puntos más atractivos de este libro es ponernos a pensar sobre los paradigmas con los que hemos vivido en los últimos 40 años, muchos de ellos vinculados con lo que ahora está muy de moda llamar neoliberalismo, y que han sido tomados como villano favorito por muchos políticos en América Latina. Ahí nos sobran muchos ejemplos. Y la pregunta es mucho sobre el rol que el gobierno debe tener. O sea, ¿cuál es el rol que el gobierno debe de jugar realmente dentro de la economía? Yo creo que si bien no podemos considerar regresar a un modelo económico totalmente estatizado, porque ya vimos que no funciona, también estamos descubriendo a nivel global que el mercado no puede resolver todos los problemas, todas las ineficiencias y todas las desviaciones, y que sí se requiere de un árbitro que pueda atender las distorsiones que el mercado no puede arreglar por sí mismo. Pero ese árbitro, llamado gobierno, tiene que ser eficiente, transparente, altamente tecnológico, institucional, democrático y sustentable. Y hoy la mayoría de los gobiernos en América Latina, yo les diría que no cumplen con esas características. Entonces, creo que la búsqueda de la prosperidad en el siglo XXI va a tener mucho que ver sobre cómo encontrar el balance correcto entre lo público y lo privado, y cómo distribuir mejor la riqueza para que las brechas de desigualdad no sean tan amplias. De eso va a depender mucho el que podamos construir gobiernos institucionales que realmente nos resuelvan nuestros problemas. Y creo que también es importante señalar que ese equilibrio, ese árbitro, ese andamiaje que ponga orden en la economía, pues no va a depender de un solo caudillo o de un solo partido de Estado que llegue y que pueda hacer funcionar el sistema eficientemente. Ese sistema se construye a través de instituciones. Tenemos que estar seguros de que esas instituciones sean instituciones inclusivas, sean instituciones que estén al servicio real de la sociedad y que sean ese árbitro que pueda poner límites al mercado en los momentos en que se necesita. En fin, amigos, pues es un gusto nuevamente haber hecho este resumen del libro para ustedes. Espero que lo encuentren de utilidad y seguramente nos veremos en la siguiente. Hasta luego.